Hay tres elementos que se destacan del discurso de Trump en esta mañana, que fue un discurso bastante sencillo en su estructura, pero contundente en su contenido. Y digo sencillo porque se salió de la rutina del tradicional discurso de los presidentes norteamericanos de 30, 35 y hasta 40 minutos. Trump habló 18 minutos y sin salirse de la estructura que lo llevó al poder, que ese fue el discurso que vendió ante los estadounidenses, con algún matiz en la toma de posesión de protestas de ciertos grupos que no aceptan la presidencia de Trump por el discurso antimigrante, que creo que a partir de este momento toma un segundo plano en la política de Trump, ahora presidente en funciones de los Estados Unidos, porque el discurso de Trump estuvo fundamentado en tres elementos y más adelante los vamos a ver en pantalla. El primero fue que dijo: reconstruiremos el país y América volverá a ser grande, que fue el discurso que él promovió durante su campaña proselitista, volver grande a Estados Unidos otra vez. Y él dijo: reconstruiremos nuestro país. Luego hizo un llamado a la unidad de los norteamericanos. Con este llamado a la unidad prácticamente pone en un segundo plano el tema migratorio, aunque no lo deja por fuera. Recuerde que la política migratoria de Trump se va a concentrar básicamente en la deportación de aquellos que tengan antecedentes penales como prioridad, y segundo, evitar que más migrantes irregulares lleguen a Estados Unidos. Y finalmente, el papel de Estados Unidos ante el mundo. Prometió acabar con la guerra con los enemigos de Estados Unidos, desaparecer, dice, a los terroristas de la faz de la tierra, que fue una de sus frases más contundentes y una de las que más ha llamado la atención por parte de los analistas a nivel internacional, y que seguramente los medios de comunicación están destacando. El impacto económico de Trump en estos países, particularmente en el Triángulo Norte, que somos muy dependientes de las remesas, seguramente va a incidir por el tema del empleo. La prioridad en el empleo ahora la asumen los norteamericanos, es decir, una de las cosas que él manejó en su discurso, iniciando prácticamente su discurso, él lamentó que muchas fábricas hayan abandonado o hayan cerrado sus operaciones en Estados Unidos, sin importarles que millones de norteamericanos y sus familias quedaban a la deriva, y entonces el compromiso de él es atraer nuevas inversiones o atraer a las empresas que habían salido de Estados Unidos nuevamente para fortalecer el empleo a nivel de norteamericanos, que ese fue uno de los elementos que quizás el estadounidense agarró más de la campaña de Trump, retomar la empleomanía para los estadounidenses. Entonces, en el tema del envío de remesas seguramente podría incidir. En el discurso Trump dice: un nuevo orgullo nacional nos elevará, dice, o sea, y también agrega que cerrará nuestras divisiones. Y entonces ahí hace énfasis en que no importa si son blancos, si son negros, que en todos ellos corre, dijo, sangre roja de patriotismo. Del discurso, que pudimos observar nada más apenas unos minutos porque todavía es un poco más extenso, se destacan tres elementos que son fundamentales. Número uno, la seguridad interna. Él dice: por años hemos protegido las fronteras de otros países y nos hemos olvidado de proteger las nuestras. Y eso habla mucho en el tema migratorio y en el tema comercial. No hay que dejar de lado que son dos elementos que a Estados Unidos le han perjudicado bastante: el tema migratorio y el tema comercial. En el tema migratorio, pues ya hablamos, el tema del muro y los migrantes será sin duda alguna uno de los elementos fundamentales de estos primeros 100 días en la gestión Trump. Y en el tema comercial, recuperar los empleos perdidos y recuperar el respaldo de las empresas y las fábricas de las que dijo habían sido cómplices con ciertos grupos de poder en Washington. Dijo que se habían enriquecido de ellos y se habían olvidado de la población. Entonces, en materia económica, comercial y migratoria, seguramente el tema de la seguridad. Y ojo, él dijo: estamos bien protegidos, no tengan miedo, estamos bien protegidos por nuestras Fuerzas Armadas y estamos bien protegidos por nuestra policía. O sea que él está muy respaldado en el trabajo que puede hacer sus órganos de seguridad, a los que seguramente sí le va a poner mucha atención.
El otro tema que me llama a mí la atención es el elemento de las relaciones internacionales, porque él dijo, América será primero, pero cuando él dice América se refiere a Estados Unidos, porque para los norteamericanos América es Estados Unidos, para nosotros América es Centroamérica, América del Norte, América del Sur, para los norteamericanos ellos son América, o se refieren a Estados Unidos como América. Estos primeros 100 días seguramente van a ser vitales para conocer cuál será la política de la administración Trump en dos vías. Número uno, la relación con Cuba, y número dos, la relación con Rusia, ¿verdad? Con Putin, que en el caso de Obama había acercado mucho a Estados Unidos a Cuba para buscar quitar el bloqueo. De hecho, aerolíneas norteamericanas ya estaban viajando a Cuba, norteamericanos ya estaban viajando a Cuba. Habrá que ver cuál es la política de Trump con relación a Cuba, porque él ha hablado de los gobiernos latinoamericanos, se ha dicho que todo gobierno latinoamericano que no practique o que no se apegue a las buenas prácticas en materia de administración pública, que no tenga muy buenos resultados en materia de corrupción, seguramente habrá cierto roce, cierto resquemor o cierto rechazo del apoyo de la administración de su gobierno a estos países. Y el otro es el tema de los tratados comerciales, que ahí vuelvo a la pregunta que hacía Reina al principio, en la parte económica. Él ha dicho que el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Cuba, es negativo para Estados Unidos, que no representa mayor beneficio para Estados Unidos y que ese tratado va a buscar la forma de derogarlo. Pero también está sujeto este año a revisión el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y que se cumple el tiempo en el que las barreras arancelarias se abren y se cierran, perdón, ya no hay barreras arancelarias, y entonces los países deberán trabajar en base al CAFTA con mayor competitividad, y entonces ahí valdría la pena esperar en estos 100 días, digo yo, cuál será la política de Trump con relación al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, que es un elemento fundamental. Creo que fue la parte más contundente de su discurso. Él dice, erradicaremos el terrorismo, cerraremos las puertas, dice, a elementos negativos que han perjudicado a nuestro país. Y entonces seguramente el combate a la droga, el combate al narcotráfico también tendrá un papel preponderante en la administración Trump. ¿Cómo entender, por ejemplo, la llegada del Chapo Guzmán a menos de 24 horas antes de la toma de posesión? Estados Unidos no está jugando, Trump no está jugando. Ya algunas encuestas empiezan a evaluar si Donald Trump estará 4 años solamente o estará 8 años en el gobierno. Este es el gobierno que los estadounidenses quisieron, porque aunque Hillary haya obtenido mayoría en cuanto a votos individuales, los votos decisivos, que son los del colegio electoral, en los estados donde mayor presencia de votantes hay, los ganó ampliamente Trump. Y este es el gobierno que escogió el estadounidense por esos 3 elementos. Número 1, por seguridad interna, ¿verdad? El estadounidense ya dejó de pensar que su problemática es global. Para el estadounidense ya no le preocupa, o tal vez la preocupación de él no es tanto lo que esté pasando en Siria, lo que esté pasando en América Latina, la pobreza en el mundo. Ese dejó de ser un problema ya para el norteamericano promedio. El norteamericano promedio quiere trabajo, quiere ganar bien, quiere tener estabilidad y quiere que sus derechos prevalezcan por sobre otros que están llegando de otros países, contrario a nuestros intereses. Claro. Nosotros queremos que nuestros migrantes no tengan mayores repercusiones, o por lo menos que la administración Trump no tome decisiones tan radicales en contra de la comunidad migrante. Aunque reitero, si hay decisiones en materia de migratoria, como lo dijo él, migrantes, comercio y seguridad, serán tomadas con mucha responsabilidad. Y en el tema migrantes creo que va a empezar con los migrantes que lamentablemente cometieron alguna infracción, cometieron algún delito y están teniendo procesos en Estados Unidos. Usted está viendo Maya TV Noticias, emisión Meridiano. Ya regresamos.